Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Tribuna Ciudadana por su invitación y a todos ustedes por compartir conmigo esta tarde y también porque lo que su presencia significa en cuanto a interés por la propuesta política de los socialistas. Gracias por facilitar la palabra, que fluya la palabra y el pensamiento y la participación en este tiempo, en estos prolegómenos de una competición electoral que se anuncia, ya se lo digo yo, muy dura. La palabra es el instrumento de la política y yo tengo que decirles antes que nada que creo en la política, que me parece que el compromiso político es uno de los más nobles que puede contraer un ser humano y yo creo en la política como la manera o la única manera decente de encauzar el conflicto social y creo en hacer política. Es decir, politizar. Politizar me parece bien, lo que me parece mal es politiquear. Y politizar es situar en el espacio público compartido de ciudadanía, para debatirlo, lo que es de todos, lo común, lo que cada sociedad y en cada momento decide que es el interés general. Y el instrumento de la acción política es la palabra como cauce para las legítimas aspiraciones sociales y también la palabra como extintor, cuando la pasión política entra en ignición. A esta segunda parte a mí me parece muy importante porque vivimos tiempos convulsos, muy crispados, ¿no? Y a veces pues conviene enfriar. Hay quien prefiere aglutinar a la sociedad en torno a la indignación. Yo lo que les puedo decir es que tanto la organización a la que represento como yo mismo preferimos aglutinarla en torno a la esperanza. Así que ustedes en un mes, muy poco más, van a tener la oportunidad de votar, de decidir libremente qué fuerza política merece el apoyo mayoritario de los asturianos, qué fuerza política va a gobernar en Asturias, aquí en Oviedo, y en los otros restantes 77 ayuntamientos. Va a ser un tiempo de ruido, nadie lo duda, ¿no? Los tiempos electorales siempre son de ruido porque se suceden las declaraciones altisonantes y las descalificaciones sumarias y está el clamor de los actos de partido. Eso hay que entenderlo, porque hay mucha implicación personal y colectiva y se genera pues, un clima emocional. Tienen que comprenderlo porque sin una cierta dosis de pasión, la verdad es que nadie puede resistir este trajín, ¿no? Pero todos queremos, además, que gane nuestro equipo y que lo haga incluso en el último minuto y de penalti injusto. A veces incluso que empate, como ocurrió el sábado, ¿no? Pero la apelación a la hinchada está muy bien, pero ni puede ni debe bastar para decidir unas elecciones. Es decir, una cosa es la pasión y otra la razón, y la razón son los argumentos, el argumentario sensato y reflexivo y cabal, ¿no? Y este es un foro para eso, ¿no? No es un foro para la excitación sentimental ni el aplauso fácil, sino para la reflexión responsable, y yo quiero reflexionar y decirles a ustedes sin ninguna soberbia por qué me parece que el proyecto que tengo el honor de representar, de encabezar, es el que merece el apoyo mayoritario de los hombres y mujeres de Asturias. Verán, nosotros no somos desconocidos para los asturianos, al contrario. Venimos gobernando esta comunidad desde que se constituyó como tal, salvo ese paréntesis conocido entre 1995 y 1999. Y fueron gobiernos en momentos muy duros. Yo creo que hagan un pequeño esfuerzo de memoria, porque estamos hablando de los últimos lustros del siglo pasado, no hace tanto, y que recuerden lo que ocurría en Asturias. Teníamos todos nuestros sectores básicos en reconversión, naval,
La industria de defensa, la siderurgia, la minería, el campo, todos y además todos a la vez. Y ese colapso simultáneo no se daba en ningún otro territorio de nuestro entorno económico, no ocurría en ninguno, ni en esas viejas o regiones de antigua industrialización que algunas estaban en el corazón de Europa o en el cruce de caminos de todos los continentes. Pero eso pasaba aquí, en estos poco más de 10.000 kilómetros cuadrados, en una región periférica de un país periférico. Recuérdenlo porque está asociado a la tensión social, que hubo mucha, y pérdida de empleo, y cierre de empresas, y esto, sin ningún titubeo, hay que calificarlo desde aquí como un proceso muy, muy, muy doloroso. Y recuerden también cómo se nos criticaba desde la izquierda y desde la derecha. Con qué dureza. Pero lo que no van a poder recordar es un proyecto alternativo que pudiera considerarse serio, porque no lo hubo. Y desde la perspectiva de hoy, yo estoy convencido que ustedes, como yo, pensamos que aquel proceso fue necesario, dolorosamente necesario, y que no podía además prorrogarse indefinitivamente el ajuste y la agonía irreversible. Bueno, estoy haciendo preguntas y soy yo el que tiene que venir aquí a opinar, ¿no? Y yo, evidentemente, opino que aquel fue un proceso difícil, que estuvo, con todos los matices que quieran introducir, razonablemente pensado y ejecutado. Y precisamente porque se hizo así, tenemos hoy una economía diversificada que en su estructura de empleo es exactamente igual que la del resto del país. Y eso era una expectativa que nos parecía lejana y casi irrealizable en aquella época. ¿Cuáles fueron los elementos decisivos para que eso pasara? Pasara lo que, sin duda, fue un éxito colectivo, pero también un éxito de los gobiernos que lo lideraron. Pues uno de esos instrumentos, o uno de esos medios, fue algo que nunca se va a valorar en toda su contribución, que fue esa contribución responsable de los sindicatos. Y el otro elemento es que había un proyecto político serio. Y eso es fundamental. Había un proyecto político serio que tenía la obligación en cada momento de conducir a Asturias por las curvas del camino, pero con un horizonte, buscando un norte y un futuro que encerrase por venir. Y allí estaba el equilibrio territorial, la diversificación económica, la modernización industrial, el progreso social. Por ahí se avanzaba y avanzó Rafael Fernández, Pedro de Silva, Juan Luis, Rodríguez Vigil, Antonio Trevín y Vicente Álvarez Areces. Esa es la lista de presidentes autonómicos socialistas. Ustedes tendrán su opinión respecto a cada uno de ellos. Yo también tengo la mía, pero por encima de la impronta, de la personalidad y del estilo de cada uno, había un proyecto, que fue el proyecto, y por eso se consiguió tener esa diversificación económica a la que me estoy refiriendo, que hoy Asturias sea referente nacional en educación o en sanidad, y que tengamos un patrimonio natural mejor preservado que cualquier otra comunidad autónoma. Y eso es así. Eso es así, y es así porque por encima del nombre y apellido de cualquier persona que liderara el proyecto en cada momento, había un proyecto y una organización. Y eso siempre se necesita, por eso uno no puede creer en que un proyecto de progreso pueda basarse en la fe irracional, pues en un redentor, en un cirujano de hierro, en un hombre providencial o en un cacique local. Eso no ocurre así, no puede ocurrir. Y piensen en la situación en la que ahora estamos, una situación de crisis. Y yo no voy a entrar en el porqué de esta crisis, yo creo que lo sabe todo el mundo. Antes Alfonso hablaba, en fin, esas teorías neoliberales, y mañana es otro nombre de hoy, se acabó la historia, este es el último puerto de todos los viajes. No es verdad, pero estamos viviendo ese momento y esa hegemonía política, porque es un discurso y una práctica política que niega la política.
Lo estamos viviendo y tenemos una situación muy difícil. Pero ahora ya no es una crisis específica nuestra, ahora es una crisis global y que tiene una incidencia particular en España. Y tenemos que saber afrontarla. Miren, elemento fundamental para poder afrontar una situación de este tipo es tener una organización o organizaciones políticas que sepan contener sus conflictos internos, que todos las tenemos, que sepan poner equipos solventes de personas a disposición y que sepan, sobre todo, poner lo colectivo por encima de lo individual. Y ese control de calidad hoy no lo pasa en Asturias más que la Federación Socialista Asturiana. Y no estoy negando a las derechas por capricho esa capacidad o esa calidad. Ustedes saben que acaban de romper en la oposición, pero si les vuelvo a pedir un pequeño esfuerzo de memoria, recuerden que también rompieron cuando estaban en el gobierno y desde entonces acá, pues la frivolidad como cauce de la expresión política y el poner siempre el interés personal o particular por encima de lo colectivo. Y fíjense lo que les digo, cualquier propuesta que se haga en Asturias, cualquier planteamiento de recuperación económica y de gobierno parte de una necesidad objetiva, estabilidad institucional. Eso es esencial, estabilidad institucional. Y muy difícilmente puede recabar para sí esa capacidad unas derechas que estamos viendo cómo llevan lo del fratricidio ritual y periódico pues prácticamente escrito en su código genético. Yo lo primero que puedo ofrecer a los asturianos es una organización cohesionada, seria, transparente y disciplinada. Y eso es un instrumento básico para tener un proyecto político, para hacer política y para poner a una comunidad, en este caso, en disposición de crecer y de generar empleo. Porque al final lo que queremos los socialistas y lo que hemos querido siempre es generar empleo. Y ese es el problema de Asturias en este momento, no otro, generar empleo. Pues hablemos de cómo se genera empleo en Asturias. Verán, lo primero que tendrán que reconocer conmigo es que hemos pasado unos años, de 14 años, de crecimiento, y los motores que impulsaron ese crecimiento ya no están disponibles. Eso es lo primero que hay que reconocer. Ya no están disponibles, porque ya no vamos a volver a entrar en el euro y entramos con un tipo de cambio que suponía una devaluación de la peseta que ya no vamos a poder hacer. Ni vamos a tener el aporte de la construcción en bastante tiempo. Ni el crédito será abundante, ni tampoco será barato. Ni tendremos la energía a $15 barril Brent como tuvimos en el último lustro del pasado siglo y en el primero de este. Ni los fondos estructurales y de cohesión van a fluir como hasta ahora porque ustedes miran cuál es el saldo financiero de España con Europa y vemos que se está equilibrando. Bien, pues eso es así. Y como es así, habrá que pensar cuáles van a ser los motores del crecimiento en el futuro. ¿Y qué reasignación de recursos hay que hacer entre sectores para poder crecer? Porque el empleo se genera creciendo. Hay crecimientos que luego resultan malsanos, pero se genera creciendo, no hay otra manera de hacerlo. Miren, alguien puede pensar que vamos a crecer con demanda interna, pero no va a ser con la demanda del sector público, porque está en un proceso de consolidación fiscal, está disminuyendo el déficit público de manera acelerada. Por tanto, esa demanda pública tampoco se va a sustituir por la privada, porque las empresas y las familias están muy endeudadas. Y si vamos a un cuadro macroeconómico, pues no solamente tenemos que hablar del stock de deuda o del déficit público, sino de la balanza comercial. Y todo eso nos indica que si queremos crecer, tenemos que exportar. Y eso tiene que tenerlo claro la sociedad asturiana. Si queremos crecer, tenemos que exportar. Y para exportar hay dos sectores esenciales. El turismo, que es una manera de hacerlo mediante servicios, y la industria. No hay más.
No hay más. Así que, antes que nada, hablaré de lo que me parece que es el papel del sector industrial en la creación de empleo en Asturias. ¿Por qué? Porque tenemos ventajas comparativas, tenemos tradición industrial. Y eso no crean que es algo que se improvisa de un día para otro. Tenemos también una cultura de pactos institucionales que son muy necesarios para concentrar energías sociales y proyectarlas en la dirección conveniente. Tenemos unas economías de aglomeración en el área central a las que luego me referiré. Tenemos un sistema educativo mejor, bastante mejor que el del conjunto de España, y tenemos algunos sectores industriales que tienen un corazón que bombea muy fuerte y que están exportando ya en este momento. Esos son nuestros puntos fuertes. Y hay otras debilidades que también tenemos que resaltar. La primera de ellas, la falta de vocaciones empresariales. No hay suficientes vocaciones empresariales, no hay suficiente emprendimiento en Asturias. La segunda, la atomización de nuestras empresas. Son demasiado pequeñas y hay que desarrollar estrategias para eso. Y tenemos luego dos problemas de fondo, uno que tiene que ver con la evolución de la demografía y otro con las tasas de actividad. Bueno, ese es el cuadro. Ese es el cuadro, y cualquiera que lo analice con cierta objetividad sabe que por ahí hay que caminar y que tenemos ventajas precisamente con el sector industrial, porque es el más capaz de absorber tecnología, de incorporar fenómeno tecnológico y no de crear mucho empleo, pero de ser elemento tractor de otros sectores, sobre todo de los servicios avanzados y después con los servicios a las personas, que son los que de verdad generan empleo de manera intensiva. Y miren, Asturias ya fue capaz en el último tercio del siglo XIX de incorporar la cultura industrial, de cambiarse a sí misma, y lo hizo con tanto éxito que ahora mismo no podría analizarse ella misma, no se podría entender sin eso. Y ahora es el momento para volver a cambiar, para tener, que ya la tenemos, una industria más flexible, más moderna, que pueda caminar, que camine por el espacio que hay, que lo hay, entre el desarrollismo sin freno, de los que solamente cuando tienen una carretera creen que tienen un proyecto político, y el nihilismo, no del mundo ecologista, sino del mundo fundamentalista del proteccionismo. Ese es el camino que tiene que seguir. Y eso es esencial, la cultura industrial de esta comunidad. Así que tiene cultura industrial, pero también tiene o tradición industrial, pero también tenemos cultura urbana. Y cultura urbana, y hoy la innovación, las empresas de base tecnológica, las TIC, la creatividad, está fundamentalmente en lo urbano. Lo que pasa es que lo urbano necesita una dimensión determinada para tener todo su potencial. Y a veces escucho que no lo tenemos suficiente en Oviedo, en Gijón, en nuestras ciudades. Pero es que tenemos otra ciudad. Tenemos una ciudad de más de 700.000 habitantes en Asturias, en 30 kilómetros de radio en Asturias, y esa es la que tenemos que potenciar. Y sustituir las relaciones de rivalidad que muchas veces no tienen sentido, nunca tienen sentido, por relaciones de cooperación entre ayuntamientos. Nadie está pensando, no estamos pensando en ninguna superestructura o supramunicipal de gobernanza en la zona central de Asturias, pero sí de una auténtica ciudad desde el punto de vista funcional, sin que pierda personalidad ninguna de nuestras ciudades. La rivalidad hay que dejarla para el fútbol. Podemos hacerlo, y ahí está una de las oportunidades de nuestra comunidad, porque ahí es donde se generan esos servicios de calidad y esos servicios avanzados a la industria, esos servicios a la empresa. O sea, cuando hablo de eso, hablo de servicios tecnológicos, de ingeniería, de marketing, de mantenimiento. Hablo de estudios y análisis de mercados, de comercialización, de controles de calidad. Eso es lo que tenemos que promocionar, porque tenemos que convertir la demanda de servicios avanzados en Asturias en demanda
de servicios producidos en Asturias. Y ese es uno de los desafíos que tiene esta comunidad. Y además, espabilarnos para que toda esa zona central la podamos configurar de manera que evitemos la mayor debilidad que tiene, que es el alto consumo energético, la ineficiencia energética. Por tanto, estoy hablando de esta ciudad central y estoy hablando de movilidad. Y tenemos que aprovechar la llegada del AVE, tenemos que aprovechar toda la logística que se va a poner en marcha con el desafío que tenemos en el puerto del Musel para poner o dotar de una muchísimo mayor movilidad a un área central donde la gente ha disociado su vivienda de su trabajo y de su ocio. Y eso con una crisis energética que ha venido para quedarse, tiene que plantearnos también preocupación en cuanto a la manera de ser más eficientes, de tener más ahorro energético. En el área central en general y en las ciudades, en nuestras ciudades en particular, que tienen que ser cada vez más compactas. Y que tenemos que olvidar pues este prestigio que tiene en España y en Asturias la ciudad dispersa, la de tejidos lasos, la anglosajona, que es, por otra parte, grandísima consumidora de suelo, de agua y de energía. Por tanto, tradición industrial, cultura urbana, pero alma rural. Alma rural, y yo quiero aquí hablar de la ruralidad, porque uno de los elementos centrales en lo que ha sido la trayectoria de todos los gobiernos socialistas de Asturias ha sido el equilibrio territorial. Y ahora seguramente hay que volver a reequilibrar. Hay que volver a reequilibrar porque el mundo rural, que son muchos mundos y son muchas fragilidades distintas, demográficas o económicas o sociales o ambientales, tiene desafíos que nosotros tenemos que interpretar. La primera condición es el mantenimiento de la base agropecuaria, y no es fácil. Yo he estado visitando explotaciones pequeñas, grandes, y sé la situación ahora mismo de los campesinos, de los ganaderos en Asturias. Hay que mantenerla y sabemos que en parte, o en gran parte, esto está condicionado por la política agraria común, que siempre está en permanente redefinición. Pero está la aportación que tiene que ser cada día mayor de esa base agropecuaria a la industria agroalimentaria que tiene por venir y que en este momento ya es la segunda de todo el sector industrial en Asturias en cuanto a empleo generado y que tiene más perspectivas. Tenemos que hablar del tratamiento de lo forestal, tenemos que hablar de todo lo que sea mejorar la calidad del turismo rural, tenemos que hablar de comunicaciones, de servicios públicos y de garantizar la llegada de las TIC hasta el último rincón de nuestro mundo rural, porque aunque la aportación sea pequeña, en el empleo no lo es, un 4 y pico %, más de un 2 en el valor añadido bruto, tenemos que pensar que hay aquí, en el centro de Asturias, ayuntamientos que tienen un 0,2% de empleo rural, pero los más rurales tienen hasta el 63% del empleo. Y un programa de izquierdas y un programa de socialista tiene que plantear eso, tiene que plantear esa nueva ruralidad con la apuesta por el patrimonio rural, por lo tangible y por lo intangible. Y cuando hablo de la tangible me refiero a los productos agropecuarios, a los vegetales o fundamentalmente a las razas ganaderas autóctonas, me refiero a los bienes inmuebles y también a lo intangible, es decir, a las técnicas, a los conocimientos, a las relaciones volcadas en la solidaridad que existen entre comunidades rurales. Todo eso no es un patrimonio de lo rural, es un patrimonio de Asturias. Y eso tienen que saberlo allí, si queremos que se queden allí, para que tengan autoestima y sepan que no los vemos como los viejos estereotipos, sino como gente, hombres y mujeres, que producen, que tienen una labor insustituible para que Asturias sea equilibrada y siga siendo como es. Y a los de aquí, a lo que vamos los domingos al mundo rural
que quede claro que lo que vemos no es naturaleza, lo que vemos es la relación histórica entre la naturaleza y los hombres y mujeres de Asturias, que prestan o que crean bienes públicos que tenemos todos la obligación de preservar, de valorar y, en su caso, de remunerar. Y en el programa queremos establecer ese nuevo diálogo entre lo rural y lo urbano, entre el mundo agrario y el mundo urbano, el mundo del área central, que es imprescindible para el equilibrio territorial que siempre hemos pensado para Asturias. Por lo demás, no me voy a centrar en las políticas, en la idea que tenemos sobre el papel de la universidad, que evidentemente lo tenemos, o los bienes culturales, es decir, todo aquello en lo que exista creatividad, que tenga un contenido simbólico y que esté protegido por las leyes de la propiedad intelectual, ¿no? Que tiene además un apartado importante desde el punto de vista también, una versión desde el punto de vista económico, que es en lo que me estoy centrando, porque he dicho que el empleo es esencial también para el desarrollo de Asturias. Ni tampoco en las infraestructuras. Verán, esto de las infraestructuras a mí me provoca una cierta controversia interna, porque yo creo que el objetivo y lo elegante es decir que en las grandes infraestructuras troncales de Asturias, que ejecuta las administraciones del Estado, cada administración es tributaria de la anterior y que nadie se puede quedar con el monopolio de haber hecho las infraestructuras en Asturias. Pero luego, claro, uno se encuentra con que alguien dice que las infraestructuras solo las han hecho ellos. Bueno, hay alguien que tiene la soberbia de poner sus iniciales a un partido, pero al fin y al cabo es su partido, pero que quiere poner sus iniciales también a las infraestructuras de Asturias. Y eso es algo, convengan conmigo, difícil de soportar. Así que, al final, si de lo que se trata es de hablar de infraestructuras, yo estoy dispuesto, pero no con retórica política, sino con números, con aritmética y con datos que son los que dejan a cada uno en su papel. Y si me preguntan por los retrasos en esas infraestructuras troncales, estoy hablando de dos esencialmente, pues le diré que ojalá estuvieran terminadas. Y me dirán, ¿y qué van a hacer para que se terminen? Miren, exigencia y lealtad, la mayor exigencia y la mayor lealtad, porque pronto todos sabemos que eso se va a concluir y será el momento entonces de plantearnos otras infraestructuras que habrá que hacer, veremos cuáles son, qué coste de oportunidad tienen y cómo las vamos a enfrentar. Y tampoco puedo, como candidato socialista, ni quiero venir aquí y no hablar de los servicios públicos. Mire, para mí lo más esencial en este momento, lo más emblemático de todo lo que se ha hecho en Asturias, y se ha hecho mucho, ese edificio que tenemos. Tenemos un endeudamiento, esta comunidad, entre los menores de España, pero ahí está. Que piense cada uno en qué ha cifrado el endeudamiento de su comunidad. Aquí hablamos de un edificio emblemático, porque no es solo un edificio sanitario, es sanitario, educativo y de investigación, y además es ese nuestro desafío. Pero sobre los servicios sociales y sobre el estado de bienestar, yo quiero plantear algo que nos está enseñando la crisis, de manera muy evidente y muy clara, porque ya sabíamos lo que era el estado de bienestar, es nuestro patrimonio político. El estado de bienestar sabíamos que hace a las sociedades más justas y más humanas y más vivibles y más habitables. Pero ahora sabemos otras dos cosas. Sabemos que las hacen más estables. Y yo les planteo a ustedes que piensen qué estaría ocurriendo con más de 4 millones de parados en España si esos parados no tuvieran en un 75% cobertura al desempleo o si no tuvieran acceso gratuito a servicios de bienestar, a la sanidad o la educación. ¿Qué oleaje social tendríamos en este país? Y la segunda cuestión, la segunda enseñanza de esta crisis en relación al estado de bienestar es que hay que defenderlo, que las conquistas sociales no son para siempre. Que eso es algo que tenemos incrustado en el cerebro, pero luego te das cuenta que no son para siempre, que hay que defenderlas. Y a veces para defenderlas hay que reformarlas. Pero ¿cuál es entonces la manera de defender el estado social y el estado de bienestar? Miren, el estado de bienestar es la justicia social hecha realidad, pero previo
a la justicia social, hay que pensar en la competencia económica. Y hay que decirlo así, y lo digo aquí así, y soy el candidato socialista, porque otros vienen y hablan de magia, pero la política no tiene nada que ver con la magia. Hay que ser competentes y hay que hacer las cosas bien, y si no, no tendremos nada que repartir, repartiremos miseria. Por tanto, yo no soy de esa izquierda que piensa que pensar o que económicamente es conspirar socialmente, o que el Estado tiene el mercado es una realidad antisocial. Es una realidad antisocial cuando se lo deja libre, suelto, sin arbitrajes y sin controles. Tanto, la idea que quiero transmitir es esa. Debemos de ser eficientes para poder redistribuir y para poder repartir y para poder igualar. Esa es, y así ha sido siempre la socialdemocracia. Gente sensata que funciona como un laboratorio donde mezcla cosas para obtener resultados y poder redistribuir. Eso es lo que los socialistas queremos hacer otra vez. Y la imagen que estamos intentando trasladar es, oiga, Asturias tiene que tener marca de calidad, tiene que ser un intangible reconocido en el mundo. Es decir, para eso tenemos que buscar la excelencia en muchas cosas, porque piensas, y yo he dicho, quiero que Asturias sea la Alemania de España. Claro, se dice fácil, y es verdad que el traje alemán nos queda estrecho, seguramente. Pero por ahí hay que caminar. Plantéense por qué empresarios de algunos países, por ejemplo este que cito, pues van a mercados no ya emergentes, no, a mercados saturados de alta demanda y tienen una ventaja ya antes de exponer sus productos, por la imagen, por la marca, por la calidad. Y lo hacen, y por qué esos países pues tienen un coste de su financiación muy inferior al de otros. Pues eso es por muchísimas razones. Una de ellas, por los gobiernos. Otra, porque tienen una justicia rápida y fiable. Porque tienen una seguridad jurídica y regulatoria a prueba de bomba. Porque tienen un sistema educativo envidiable. Porque tienen unos trabajadores muy cualificados, con gusto por lo que hacen, y lo hacen bien y en la excelencia. Porque tienen universidades que investigan, porque tienen administraciones que funcionan como un reloj, y porque tienen políticos serios y no los otros simplificadores, demagogos y populistas. Por eso funciona, y en esa es en la dirección que debemos ir, esa es la dirección correcta, y eso es lo que ofrecemos los socialistas, un liderazgo compartido con el conjunto de la sociedad, nosotros los primeros, delante, para ganar el futuro, pero ganarlo así, sin retórica, con ideas, pero sin retórica. Miren, este no es un momento, en esta crisis y con este paro, para confrontar grandes imaginarios. No lo es. No, ni ideologías totalizadoras, no. Esto es un enfrentamiento entre fuerzas políticas y cada una tiene su idea de la realidad. Y nosotros, honestamente, creemos que podemos presentar y que presentamos una realidad mejor. Eso es lo que queremos plantearles los socialistas a la ciudadanía, una realidad mejor. Yo no vengo aquí a ofrecer promesas de esas que se consiguen con pequeños sacrificios. No, queremos dar oportunidades a todos y exigirles también a todos, porque la democracia además es un sistema que reconoce derechos, pero que también exige obligaciones, y este es el tiempo también de la implicación de todos y de las obligaciones, no de estar pensando que ahí está la sociedad para mí, pero yo no estoy aquí para la sociedad. Eso solo los que no puedan, por circunstancias, darle nada a la sociedad. Y bien, además ustedes saben que el día 22, digo, además de las elecciones autonómicas, hay elecciones locales. Y también nos presentamos, como no, y en todos los ayuntamientos, los socialistas. Y si soy presidente de Asturias y los asturianos me dan su confianza, yo lo que quiero es establecer relaciones de cooperación con esos ayuntamientos, no de rivalidad, de cooperación, con todos y, por supuesto, con Oviedo. Por supuesto, con Oviedo. Y Oviedo, que se ha dado a sí mismo una especie de camisa de fuerza con un nombre guerra civilista
para instalarse en el victimismo y en el conflicto con otros ayuntamientos, con otros concejos, buscando exclusivamente el recolectar votos. Eso es la verdad. Eso es la verdad, y esta ciudad no se merece eso. Esa trinchera imaginaria que han excavado, nosotros, desde luego, lo vamos a eliminar. Y para ello, para que tengamos esa conexión de cooperación con una ciudad como esta, culta, tolerante, abierta, cosmopolita, yo espero, deseo y estoy convencido que voy a tener interlocución con una alcaldesa que se llama Paloma Sainz. Nada más y muchísimas gracias.